Probar que con la definición 2.7 las funciones racionales son continuas en todo punto de la esfera de Riemann. Bueno, es un ejercicio bastante bonito. Vamos a ver que cuando tenemos una función que es racional en la esfera de Riemann, en todo punto, cumple la definición de continuidad y por tanto es continua, sería una función globalmente continua en la esfera de Riemann, una función racional cualquiera, ¿vale? Entonces, bueno, la continuidad en la esfera de Riemann se define de la siguiente forma. Si tenemos una función f de variable real, perdón, compleja, de variable compleja, y la definimos, bueno, A sería ahora un subconjunto del conjunto de los números complejos ampliado. Esto sería, este conjunto de aquí, sería como el conjunto de los números complejos, perdón, unión el infinito, ¿vale? Le añadimos el infinito. Y bueno, en la esfera de Riemann, pues esto sería tal que así. A ver, tendríamos aquí una esfera. Aquí tendríamos el eje de las zetas. El eje de las x. Perdón, de las y. Y por aquí así cruzándose el eje de las x, ¿vale? Bueno, de hecho en el libro no lo ponen así, lo voy a poner como lo ponen en el libro, porque así me acuerdo mejor. Hacen que esta esfera sea tangente al plano XY. ¿Vale? Es decir, esta esfera es tangente a este plano de aquí, al plano XY, al plano horizontal, ¿no? Tiene radio un medio, el radio de esta esfera sería un medio. Este punto de aquí, que sería, tendría coordenadas cartesianas 0, 0, 1. Este es el punto del infinito, ¿vale? Entonces lo que se hace, cualquier punto de este plano XY, pues se toma la recta que une este punto con el polo norte. Esta recta corta a la esfera en un punto P. Y entonces la proyección de P sobre este plano, vale, pues es el punto de C al que le corresponde el punto P de la esfera de Riemann. Y bueno, para definir la continuidad en esta esfera de Riemann, pues se usa esta distancia de aquí, ¿vale? Que sería la distancia que hay, por ejemplo, la distancia entre estos dos puntos en la esfera de Riemann, digamos que este es Z y este es Z0, pues esta recta también corta a la esfera de Riemann en otro punto Q, digamos. Se ve fatal, ¿vale? Perdón, se ve muy mal. Pero la distancia entre estos puntos en la esfera de Riemann sería la distancia cartesiana que hay entre P y Q, ¿vale? En R3, dentro de R3. Sería esa distancia. Bueno, esto es todo teoría, está en el libro explicado, ¿vale? Lo tenéis en los libros explicado esto, así que yo me limito a hacer el ejercicio y ya está. Porque la verdad es que aquí no se puede hacer gran cosa con el ratón. Entonces, bueno, digamos que tenemos una función f definida en un subconjunto de la esfera de Riemann y que va a la esfera de Riemann. Entonces diremos que f es continua en un punto z0 si para todo epsilon positivo existe un delta mayor que 0, tal que para todo z de A
tenemos que si la distancia de z, z0 es menor que delta, entonces se cumple que la distancia entre f de z y f de z0 es menor que epsilon, donde esta distancia es la distancia en la esfera de Riemann, ¿vale? Entonces, digamos que sea R una función compleja, de variable compleja, racional, cualquiera, ¿vale? Entonces, como R es continua, en sentido ordinario, en todos los puntos del plano de los complejos donde el denominador no se anula, entonces solo hay que estudiar la continuidad de R en los puntos donde este denominador se anula y además en infinito, en el punto de infinito. Bueno, esto es porque si tenemos que una función f es una función compleja, de variable compleja, es continua en un punto z0 de su dominio, entonces en su correspondiente punto en la esfera de Riemann también es continua. Entonces, como las funciones racionales son continuas en todo su dominio, pues solamente hay que fijarnos en los puntos que no están dentro de su dominio y ya está, ¿vale? Que esos puntos son los polos, donde el denominador se anula, y el punto del infinito. Entonces, para ello nos vamos a apoyar primero en la función racional, en una función racional concreta, la función racional r sub 0 igual a 1 entre z. Entonces vamos a ver que esta función r sub 0 es continua en la esfera de Riemann en z0, ¿vale? Y también es continua en la esfera de Riemann en el punto del infinito. Empezamos en z0, entonces tenemos que ver que si la distancia de z a 0 es menor que un determinado delta, entonces la distancia entre R0 de z y R0 de 0 pues es menor que un epsilon cualquiera dado, ¿vale? Es decir, que para todo epsilon existe un delta, es decir, la definición de continuidad que tenemos aquí arriba, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos que hacer es estudiar esto de aquí y a ver si podemos hacer aparecer este factor de alguna forma. Y es que aparece inmediatamente, es muy cómodo hacerlo así porque aparece inmediatamente. Tenemos que la distancia en la esfera de Riemann entre estos dos puntos pues sería la distancia en la esfera de Riemann de 1 entre z e infinito. Fijaros que R0 de z es 1 entre z, aquí lo tenemos. Y R0 de 0, pues como 0 es un polo de esta función, pues es igual a infinito, ¿vale? Bueno. Entonces, hacemos uso de la definición de distancia en la esfera de Riemann. Eso sería, cuando tenemos que un punto es infinito, sería 1 entre la raíz cuadrada de 1 más el punto que no es infinito, pues el módulo de ese punto elevado al cuadrado, ¿no? Y bueno, si operamos esto nos sale que es igual al módulo de z dividido entre la raíz cuadrada de z, el módulo de z al cuadrado más 1. Pero eso es justamente la distancia de entre z y 0. Y ya está, simplemente tomando delta igual a epsilon, se cumple la definición de continuidad. Del mismo modo se prueba que R0 es continua en infinito, ¿vale? Se ve esto de aquí y a ver si aparece este factor por algún lado. Y es que directamente aparece, no hay que hacer nada. Directamente es que esto de aquí es igual a este factor de aquí. Y por tanto otra vez tomando delta igual a epsilon positivo, entonces cualquiera, entonces ya se tiene la definición de continuidad. Y por tanto esta función es continua en toda la esfera de Riemann, ¿vale? A nosotros nos interesaba, es continua en z0 y en infinito, ¿vale? Bueno, pues ya con esto se puede demostrar que la función arbitraria que habíamos definido al comienzo, esta de aquí, pues es continua en la esfera de Riemann. Y lo que hacemos es distinguir tres casos. Vamos a estudiar primero la continuidad en los polos, entonces sea alfa un polo de la función r. Eso quiere decir que r de alfa es igual a infinito. Entonces, ahora vamos a armar una función que es r compuesta con r0. Entonces, esta función r1 de z pues sería 1 partido de r de z, ¿vale? Ahora tenemos que alfa es un polo de r, ¿vale?
Entonces tendremos que R1 tiene una singularidad removible en alfa. Tendremos aquí 1 partido de R de 0, es decir, 1 partido de infinito que es igual a 0. Entonces, definiendo R de alfa igual a 0, conseguimos remover esa discontinuidad que teníamos en z igual a alfa, ¿vale? Entonces convertimos R1 en una función continua en alfa. Entonces, claro, ahora tenemos que R, si componemos por la derecha aquí con R0 y aquí con R0, entonces nos queda que R es igual a R0 compuesta con R1, ¿vale? Y tenemos que R1 es continua en alfa, ¿vale? Perdón, sí, R1 es continua. Entonces, sí, nos queda que R es igual a R0, a R1, perdón, compuesta con R0, donde R1 es continua en alfa, y además, como hemos demostrado anteriormente, R es continua en 0, en R1 de alfa. Y por tanto, tendríamos que R es función continua por ser composición de funciones continuas, ¿vale? El segundo caso, pues es un poco lo mismo, estudiamos la continuidad en infinito, pero cuando R de infinito es un número complejo, es decir, cuando hacemos tender z hacia el infinito, ¿vale? Hacemos tender z a un número complejo cuyo módulo va creciendo indefinidamente hacia infinito, entonces la función R se va acercando a un número complejo beta. Vale, eso sería un caso que se podría dar. Entonces, para demostrar la continuidad en este caso, se define esta función de aquí, R2 igual a R0 compuesta con R. Entonces tendríamos que R2 de Z pues sería R de 1 entre Z. Y por tanto, al estudiar en infinito, estudiar R en el infinito es equivalente a estudiar R0, R2, perdón, en 0, porque 1 entre Z, el módulo de 1 entre Z se va a infinito a medida que Z se acerca a 0, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, que R2 de 0 sería como R de infinito, y esto es igual a beta, ¿vale? Por hipótesis es igual a beta. Además tenemos que R2 es continua, claro, y entonces tenemos que R2 es continua en 0, porque al evaluar R2 en 0 nos da un número complejo. R2 al ser una función racional, si una función racional la evaluamos en un número y nos devuelve un número complejo, eso quiere decir que la función racional, dicha función racional es continua en ese punto. Entonces R2 es continua en 0. Entonces, como R es ahora componiendo aquí por la izquierda con R0, nos queda que R sería R0 compuesta con R2, ¿vale? Nos quedaría esto de aquí. Donde R0 es continua en infinito, como hemos demostrado arriba, y además R2 es continua en R0 de infinito igual a 0, ¿vale? Y por tanto tendríamos que ahora R vuelve a ser continua por ser composición de funciones continuas. Y del mismo modo se estudia el último caso posible, que es la continuidad en infinito cuando R de infinito es infinito. En este caso se define una tercera función, R3, igual a R0 compuesta con R compuesta con R0. ¿Vale? Tendríamos que R3 de 0, pues sería R0 de infinito, y R0 de infinito es igual a 0. Y por tanto, R3 es continua en 0, ¿vale? Por tanto, ahora componiendo por la derecha y por la izquierda, aquí con R0 nos queda que R es igual a R0 compuesta con R3 compuesta con R0, donde R0 es continua en infinito, eso ya se demostró, R3 es continua en R0 de infinito, eso ya lo tenemos aquí, R3 es continua en R0 de infinito igual a 0. Sí, porque R3 es continua en 0. Lo hemos visto aquí, ¿vale?
Y R0 además es continua en R3 de R0 de infinito, ¿vale? Que sería... Esto es igual a 0, ¿no? R0 ya se demostró que es continua en 0. Entonces, por tanto, R vuelve a ser composición de funciones continuas y por tanto también es continua. Y con eso ya estaría hecho el ejercicio.